Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Proponiendo, nuestro programa número 27. Seguimos aquí, luchándola, pero con ganas y con entusiasmo. Siempre en compañía de César Gutiérrez, mi gran amigo. César, ¿cómo estás? Bien, Guido, bien. Creo que empezamos con temas nacionales con trascendencia internacional y que hay Esas, varios, ¿no? esas noticias que nacen de Perú, pero que rebotan en muchos sitios. Lo menos esperado, por ejemplo, el tema de Vladimir Cerrón lo ha reproducido la BBC de Londres. Caramba, Y eso es un el tema que señor vale Cerrón la se pena. debe sentir muy importante. Por supuesto, creo que lo es, ¿no? Sin duda alguna, ¿no? Para tener ese rebote. El señor Cerrón logró que la casación en la Corte Suprema de nuestro país lo declarara inocente por el famoso aeropuerto Huanca, Jauja. en Jauja. Jauja, donde lo había acusado inicialmente, empezó el tema como negociación incompatible, Exactamente. pero la condena fue por colusión. Y negociación incompatible probablemente hubiera sido más fácil salir, porque es el interés indebido, mostrar interés indebido para favorecer a alguien. Así Eso es es. muy difícil de probar, pero esto derivó en una condena de colusión, y salir de colusión es una cosa mucho más complicada, ¿no? Y ha Claro. salido, ¿no? Y ha salido por la puerta grande, por decirlo de alguna manera, porque esto inclusive le permitiría postular con su partido, Perú Libre, a la presidencia de la República, Claro, cosa que creo que es la intención de él. claro, porque él justamente cuando vino la campaña anterior del 2021, no pudo participar por la condena en Exacto, primera instancia. Entonces no exacto. pudo participar. Pero ahora, si bien es cierto, tiene dos solicitudes de prisión preliminar por el tema de los dinámicos del centro Exacto. y por el caso Antalsis, que es una construcción relacionada con Belaún del Ocio, Así es. tiene dos pedidos de prisión preventiva. Eso no es, no es un No obstáculo limita, no es un no es obstáculo un obstáculo para para postular. participar, claro. Además, no nos olvidemos, la gran pregunta es, ¿habrá influido en esta decisión de los señores jueces, los señores vocales de la Corte Suprema, el hecho de que el señor Cerrón es uno de los cuatro fantásticos, ¿no? O sea, de estos cuatro grupos que son las cuatro patas de la mesa que sostiene a Dina Boluarte. No, Porque ahí está la señora Keiko, el señor no, Acuña, de todas maneras. el señor Luna Luna Galvez, y el señor sí, por Cerrón. supuesto. Son los cuatro grupos políticos que con mayor fuerza en el Congreso sostienen este gobierno y este régimen. Y entonces me imagino que eso puede haber pesado en la decisión de los vocales. No sé qué piensas tú. Pues muy probable. Digamos, en este tipo de juicios políticos, porque hay un tema político, Exacto. influye mucho las decisiones que se van tomando en la política del país. Entonces yo creo que sí ha tenido algún peso. Ahora, la discusión era, Cerrón es un perseguido de los caviares, ese es el discurso. Bueno, el que le ha exonerado y que preside la sala es César San Martín, Wow. que lo cual se dicen que es un caviar. Entonces, Se le considera uno de los abanderados claro, del patrono, mundo, casi patrono patrono. de los caviares, y Cerrón odiaba a muerte a los caviares, empezando por Verónica Mendoza para abajo. Entonces, la especulación es que César San Martín volvió a trabajar solamente en derecho o es una edición combinada de justificaciones de derecho con alguna influencia política. ¿Cómo es esto? Bueno, yo no te puedo responder eso, pero mi sospecha sería de que el señor César San Martín se ha dado cuenta que los caviares no tienen candidato para las elecciones del 26, ¿no? ¿Quién podría ser un candidato de los caviares en el No hay. 26? No hay. Y en la medida que no hay, me imagino que los caviares andan buscando con quién hacer algún tipo de relación amigable, ¿no? Miren, las preliminares del 2021, cuando todavía Perú Libre no tenía candidato, Verónica Mendoza hizo una especie de cónclave de la izquierda en Huancayo, Claro, en la que participó Cerrón. Bueno, luego se distancia y sale Pedro Castillo candidato. claro. Ya, pero nada impide, y por más que vengan las críticas de Cerrón a los caviares, que se pueda arreglar con ellos. Pero a mí no me cabe duda de que si la oportunidad se pinta adecuada, se van a olvidar de todos Por esos supuesto, odios previos al 26
Y se van a sentar en una mesa, Por ¿no? supuesto, porque Verónica Mendoza aspira a ser candidata, creo, con poca posibilidad. El Cerrón, yo no sé si tiene mayor o menor posibilidad, pero no hay que olvidar que es un buen polemista, con contexto y conocimiento político. Otra cosa es que no lo compartamos, pero Yo él creo que el está señor, ahí. yo estoy de acuerdo con lo que dices, pero yo creo que el señor Cerrón se ha dado cuenta a lo largo de los últimos años de que se puede tener mucho poder sin ser presidente de la República. Claro, y lo ha visto, lo está ejerciendo Por eso actualmente. te digo, Claro, a eso me refiero. Entonces, en una discusión en el 26 para ver quién candidatea, yo creo que él no tendría digamos, urgencia de tener que ser el candidato pero porque puede sabe tener una buena lista perfectamente. parlamentaria de senadores y diputados. Exactamente, exactamente. Eso yo creo que podría ser perfectamente una siguiente aspiración de continuidad, en realidad, del señor Cerrón en la arena política, ¿no? Claro, porque está por estos momentos bien el Congreso, posiblemente debilitado por una candidatura sola, podría ser una candidatura en alianza. Claro, Y es muy probable. Entonces, eso es lo que nos trae la decisión de la Suprema. Y creo que eso es lo que ha entendido la BBC para rebotar una noticia como esta. así Porque todo el es. mundo se pregunta, ¿cómo es que ha salido esto internacionalmente? No ha sido una noticia local, caviar, anticaviar, no. No, La esto trascendencia tiene, es más grande, ¿no? así es. Bueno, otra noticia que ha salido también así, nacida de un poco de nuestro país y que ha llegado a rebotar internacionalmente, es la compra de Primax por parte de Aramco, Por ¿no? Arango, la Saudí Arango, ¿no? La empresa saudita, ¿no? Del famoso hijo de rey saudí, que es el que verdaderamente, Es el propietario, en otra palabra, porque el Estado es él al final, ¿no? exactamente, Entonces, exactamente, ahora, ellos vinieron a Latinoamérica en septiembre de 2023 ¿ya? y compraron en Chile a la empresa que gestionaba las estaciones de Petrobras en Chile. Entonces, en 2024 empezaron ya a operar en Chile, después de pasar, digamos, los vistos buenos de las comisiones libres de competencia en Chile. Pero desde diciembre de 2024, lo hablamos acá, que fuimos los únicos que lo mencionamos, Así es. que Aranco estaba interesado en Prima y que ya habrían cerrado. Bueno, en Y además diciembre, que también tenían interés en Ecuador y Colombia. También lo dijimos claro, y acá. Prima ya está en Perú, Ecuador y Colombia, Así siendo es. un agente importante. Entonces Aranco ahora prácticamente ya se ha anunciado el cierre, aunque ha salido el grupo Romero a decir, no, faltan ciertas cosas, todavía no hemos cerrado. Pues se va por descontado el hecho. Es incursionar ya en 4 mercados latinoamericanos. Yo creo que van por más. Yo estoy seguro que van por más. Porque mira, Aramco es una empresa cuya capitalización bursátil, hablando en términos americanos, es 1.9 trillones de dólares. De eso estamos hablando. O ¿Qué sea, le puede espalda traer? tiene. Claro, le sobra, ¿no? Y pueden trastocar completamente el mercado regional, porque está entrando a la cadena de distribución, que es importante. Pueden ser importadores, porque ellos, Pueden importar su propio petróleo. es más, lo tienen en la Claro. costa del Golfo de México, en Texas. Hay una refinería de 650,000 barriles diarios que se llama Port Arthur. Entonces ellos pueden importar diésel y gasolina, que son carencias en la región, y romperle el mercado a los traders. Y además copar el mercado de distribución con diésel y gasolinas. Yo creo que van por más, y su próxima mirada, ya que compraron Petrobras, es Brasil y por qué no México. Entonces se convierten a ser un agente muy importante en Latinoamérica. Es un jugador de alto nivel. Y te voy a decir una cosa. Cuando vi toda esta noticia, estuve pensando, si yo fuese ministro de Energía y Minas de mi país, una de las primeras cosas que se me ocurriría es ofrecerle en gestión la refinería de Talara. Y decirle, mira, encárgate tú que algo de manejo tienen, ¿no es cierto? Algo de conocimiento tienen, algo de capacidad financiera tienen, algo de capacidad Una técnica refinería de tienen. 95,000 barriles versus una de 650,000, que es una de las tantas que ¿Te tiene, imaginas? es claro que lo pueden manejar con la mano izquierda. Con la mano izquierda y de noche. Y entonces lo que yo diría es, oigan, encárguense, pongámonos de acuerdo, me pagas un fee por administrarla y gestionarla, compartamos las utilidades que generas, de alguna manera de ahí saldría el fee. El Perú se olvida
de tener que seguir poniendo plata con las pérdidas que genera. Y me voy arreglando con la deuda, porque el problema no es solo la deuda, sino que tengo que seguir poniendo plata por el hueco que se hace. Exactamente. Eso en la línea de lo que nosotros somos proponiendo. ¿No es cierto? Ahora, yo creo que lo mismo pueden hacer en Colombia, lo mismo puede ser Ecuador. Claro. Entonces, tranquilamente van a ser un agente muy complicado en el mercado para traders y para distribuidores. No. Yo creo que la decisión la tienen tomada. Ellos están diversificando a todo nivel en el mundo y en nuestra costa todavía no se habían presentado y acaban de llegar, ¿no? O sea, ¿cuánto ha sido la compra de Primax? 3.100 millones de dólares. ¿3.100? Sí. Bueno, ahí está. No es poco dinero, ¿no? Lógico, claro. Hidroeléctrica Chac ya costó 3.000 millones. Exacto. La distribución de Del Nor costó 3.000, la distribución de Luzor costó otros 3.000. De esa magnitud estamos hablando ahora. No solamente están en Estados Unidos, están en China también. Claro. Entonces, es un agente importante. Ahora, gente relacionada a la Iglesia Católica han puesto el grito en el cielo. ¿Por qué? El islamismo viene a Latinoamérica. No pues. Es un tema de negocio. No mezclen religión con, ¿cómo se llama?, con negocios y con formas en que el Perú podría beneficiarse de utilizar esos recursos y esa capacidad, sobre todo esa capacidad técnica, ¿no? Claro. Y la capacidad técnica y de inversión. Claro. Es un agente innovador. Exacto. Es una empresa que están en Chile y en Estados Unidos tienen que ser muy competitivas. Y Claro, tienen caja, imagínate. competencia, conocimiento y toda una tradición. Y ni en China ni en Estados Unidos los han cuestionado por ser islámicos, ¿no? Entonces, así que señores, están exagerando. Quedan bueno, todavía temas del ámbito local contra el internacional, lo veremos en el siguiente bloque. El tema que se queda el tintero oído es algo que ya habíamos hablado acá hace algunas semanas. La anulación del contrato al ganador de los concursos del lote 1 y 6 en Perú Petro. Que si bien estos son lotes pequeños, sí. ha tenido trascendencia internacional porque dice cómo es el tema petrolero en el Perú. ¿Cómo puedes ganar una licitación y después decir que no reúnes los requisitos para presentarte a la licitación? Claro, eso es poco serio. Ahora, el tema que se especula, y también lo hablamos la semana pasada, era Petroperú venía reclamando la continuidad de la operación de esos lotes. El lote 1, 500 barriles diarios, el lote 6, 2.000, 2.500 diarios. No son pues Arabia Saudita, pero sí son importantes a nivel peruano, pues este crudo es de mejor calidad que inclusive los árabes. Es un crudo muy ligero, que lo necesita Petroperú y tiene comprador garantizado. Entonces el tema era, Petroperú quiere seguir. Claro. Se le acaba el contrato en octubre. Además es la única caja buena que tendría. Claro, que no es grande, pero es en un estilo a la boliviana. Caja chica, hermano. Claro, entonces todo el recurso va a la gran olla con el pago deudo, sigo excediendo, ese es el tema. Ahora, se lo han dado al segundo, que es otra empresa desconocida. La pregunta es si este segundo se también la van a buchar de todas maneras, César. Por supuesto. De todas maneras, eso ya deben saberlo, además. Y además, imagínate que le digan no al segundo, tiene una gran coartada, puede ser otro concurso. Claro. ¿Cuánto demora? 8 meses. Tengo que garantizar la continuidad de la operación. Les tiro el manejo. Y que ve el próximo gobierno. Claro. Así eso va a terminar. No, eso viene de todas maneras. Acá hay una intención y como el señor Mantilla, el señor Mantilla, que era presidente de Perú Petro y quería hacer las cosas un poco menos burdas, lo sacaron, ¿no? Ahora, gran error de él es no haber evaluado previamente a la empresa que ganó. O en todo caso, si le evaluó bien, no defendió ese otorgamiento. No defendió su evaluación. Claro. Digamos, su decisión final, ¿no? Entonces, no la hizo pública en todo caso. Debió, porque desde el día 1 que se otorgó vino el ataque. Claro. Él debió salir a defender eso. Y salió a defender la descalificación de la empresa UNA, que es una dependencia de AENSA, que es el ex Graña y Montero, ¿no? Claro. Pero que por eso la estaban sacando. Claro, ¿no? Pero el tema no era ese, pues el tema era defender al ganador en la medida de la evaluación que habían hecho. Pero no defendió la evaluación, se le cayó el proceso y se cayó él también con el proceso. Ahora, tú sabes la consecuencia de esto, ¿no? La consecuencia de esto es grave, muy grave,
y por eso es que ha tenido rebote internacional, es porque perfectamente tenemos que el Perú es el país que tiene más denuncias ante el CIADI. Y nosotros sabemos, y lo hemos dicho acá, que en el CIADI se toma en cuenta muchísimo el prestigio, los tribunos del CIADI toman en cuenta muchísimo para decidir el prestigio y el comportamiento y la conducta de los que están en disputa. De la autoridad, sus defensores, sus peritos, sus Exactamente. ponentes. Y entonces, entrar con tantos casos en el CIADI, con una de estas resoluciones que hemos asumido, violando evidentemente un proceso de licitación internacional, ¿tienen ustedes idea de cómo nos malea esto en el CIADI y cómo favorece a todos aquellos que probablemente no teniendo derecho comienzan a sentirse ganadores porque le van a tirar barro al Perú de arriba abajo por esto y van a decir, igual que a nosotros, como no se cumplió con la señora tal o el señor cual que ganaron las licitaciones justamente en el caso del lote 1 y el lote 6, nosotros también pedimos lo mismo. Eso viene de todas maneras. ¿Cómo es posible que eso no lo hayan tomado en consideración? Porque ahí tenemos un flanco muy desprotegido con todos los procesos que están en el CIADI. Y más aún, mira, ¿en qué contexto sea esto? Hay una empresa que se llama Nadarco que toma unos lotes en el Zócalo Continental, que estoy evaluando 2 años de información geológica y que en octubre del año pasado en un evento manifestaron que iban a pedir autorización a su matriz para perforar un pozo en el mar. Eso tranquilamente puede costar entre 50 y 100 millones de dólares. Ellos tienen expectativa de reservas, pero Nadarco es una empresa de propiedad de Occidental. La famosa Occidental Petróleo. Entonces, en un contexto que alguien está apostando una cantidad significativa por una actividad exploratoria, por supuesto que llaman la atención las actitudes de la empresa promotora de exploración y producción que es Perú Petro. Por eso es que es trascendencia internacional. Claro. Esa es la consecuencia de tomar decisiones pensando que son temas del barrio y no dándose cuenta que es un tema que va a tener repercusiones internacionales. Ojalá que este caso sirva para que en otras oportunidades se tome en cuenta que estamos en el mundo, que el Perú no es transparente, que nos miran, que se interesan en nosotros y que no hagamos tonterías como esta, porque realmente el daño es casi irreparable en muchos aspectos. Mire, un agregado para terminar con este tema. El relevo del presidente Perú Petro ha llevado al expresidente Petro Perú, Pedro Chira, a la presidencia de Perú Petro. Exactamente. Y esa era una especie de trilogía, Narváez, Vera, Chira. Exacto. Son los tres mosqueteros. ¿Qué señal los le tres damos? mosqueteros del petróleo peruano. ¿Qué señal le damos al mercado internacional cuando la gestión de Chira dejó en Petroperú 1.000 millones de dólares de pérdida en el 2023 cuando tuvo a su cargo? Claro. ¿Qué piensa la comunidad internacional, los financistas? ¿Qué tan serios son? Pero no solo eso, porque ¿quién lo puso? Una resolución suprema. ¿Quién la gestiona? El ministro de Energía y Minas. Sí, pues. Entonces, imagínate qué ministro de Energía y Minas tenemos para que ¿Qué prestigio puede quedar de ese ministro nuevo de Energía y Minas que ha cometido todas estas atrocidades bajo su mandato? Y ese es el punto. O sea, se nota un ministro subordinado al designio político de la presidenta de la República. Es el tema. Claro. Bueno, y el último tema, evidentemente que también tiene repercusión internacional, es que la libra de cobre ha llegado a un precio históricamente récord. $5.20 ha sido el precio de la libra de cobre hace unos 24 horas, 48 horas. Eso, miren, para que una mina de cobre sea muy atractiva,
ya con $3.50, $3.80 la libra, es súper ultra rentable. 5.2. ¿Se imaginan ustedes lo atractivo que es esto? Lo atractivo que se está convirtiendo, y ustedes escuchan todas las guerras que hay en el Congo. ¿Saben por qué es? Por esto, por el cobre. Y el Congo nos ha desplazado. Como de segundo hemos bajado a tercer productor mundial de cobre. Y sobre todo hay empresas chinas trabajando, a pesar de la violencia y de toda la inseguridad que hay en este momento en el Congo, están tratando de sacar adelante un megaproyecto minero de cobre en el Congo. En el Perú, con esos precios, ¿ustedes se imaginarían los ingresos que deberíamos estar teniendo si es que tuviésemos lista más de uno de los proyectos mineros de cobre que tenemos ahí encarpetados? Y mire, y los que están productivos, caso Las Bambas, ya que mejor mencionó China, que la empresa china MMG, pero domiciliada en Londres, se le pone trabas permanentemente para sacar su producción a la costa y poder exportarla. Entonces, el antecedente que generamos es malo, en un momento bueno, y no hay autoridad. En un momento récord de Claro. precios, porque a veces decíamos, no, sí, en la época del presidente tal o del presidente cual, los precios estuvieron en un nivel altísimo y eso se aprovechó más o menos bien y por aquí y por allá. Nunca el cobre ha estado mejor pagado que en este momento. Nunca. $5.2 la libra. Eso es increíble. Ahora la pregunta es por qué se originó. Y ahí vamos a arribar a La Trump. subida. Claro, Bueno, vamos a arribar a Trump claro porque, que sí. porque el problema es, así como le ha puesto aranceles al aluminio, ¿no? Y y al al acero. acero, ahora comenzó a hablar del arancel al cobre. También empezó a hablar de la arancel al cobre, pero hay una explicación que está también ahí al costadito, que es que el gobierno chino ya decidió reactivar masivamente su mercado interno para no depender tanto de ese mercado americano donde cada día le ponen más aranceles. Y entonces va a potenciar sobre todo su industria de la construcción de vivienda en China y va además, tiene una cantidad de programas increíblemente interesantes de ser analizados, de hipotecas con costos escalonados según el tamaño de la vivienda. Entonces, si la vivienda es de interés social, el costo de la hipoteca tiene una posición menor que si es de clase media y así. Han creado toda una estructura de costos financieros para fomentar la vivienda popular, lo cual me parece espectacular. Y ellos, aparte de eso, están dándole con toda la electromovilidad. Exacto. Y ahí, por supuesto, van a la cultura de mercados mundiales. Tesla, mira cómo ha caído, ¿no? Ha ocupado espacio los chinos con BYD. Para tener una idea de cómo vienen los precios, la semana pasada Kia en el Perú casi hizo una fiesta porque vendió un vehículo eléctrico a $95,000. Wow. ¿Ya? BYD, su carro top es $35,000. 35 $5,000 mil. Wow. contra 95. Si ellos inundan en los mercados latinoamericanos y europeos con carros eléctricos, va a ser un gran demandante de cobre y de litio. Claro. Eso también, esa es la apuesta. Y van a poner en serio problemas a Tesla, ¿no? Tesla está en problemas, claro, producto inclusive de decisiones que ha tomado el socio del dueño de que Tesla. ha dicho que no puede tener tiempo el señor Elon Musk Así dedicarse a la política, a la empresa, ¿no? Exacto. Que lo ha dicho públicamente. Sí, sí, claro que sí. Estas son un poco las noticias internacionales nacidas un poco de nuestra realidad. Pero ahora lo que vamos a tratar de ver es el tema internacional de lo que son los primeros grandes errores o desatinos del señor Trump. ¿Correcto? Que nos quedará para el otro bloque, pero ahí estamos bloque. sí, porque estamos al límite del tiempo también. Amigos, en este bloque vamos a analizar un poco esta confusa realidad internacional, donde lo primero que quiero mencionar es que el señor Rubio, el secretario de Estado norteamericano, acaba de declarar el día de ayer que la guerra de Ucrania con Rusia va a tomar más tiempo
de lo que se tenía pensado. Y esto está asociado a que efectivamente aquí hay un gran fracaso del señor Trump, porque él dijo que con 2 llamadas telefónicas, que además las ha hecho, en un día dijo, que en un día resolvía todo, y resulta que el señor Putin lo ha subido, como dicen en mi barrio, el columpio, ¿no? Y le ha dicho, un momentito, si me das esto, me levantas estas sanciones. Está negociando toda una serie de sanciones que le han aplicado y que si no le levantan eso, él no para la guerra. Y además no se está diciendo, pero está avanzando muchísimo más en lo que a frontera se refiere, en lo que es el Donbass, ¿no? Pero entonces, primer gran error es que no se va a poder. Lo único que se dice que habría parado es los bombardeos a unidades eléctricas. Y que justamente es un tema de la discusión, porque más allá del bombardeo, aquí Trump lo que propone es quedarse con la gestión de las unidades nucleares de Ucrania. Exacto. Y entonces, por supuesto, Putin eso sí no te puede aceptar, pues, ¿no? Claro, de Siento mi ninguna vecino. manera. Más bien yo tengo la Zaporilla, ¿qué te parece si yo la manejo también? Exacto. Es ¿no? una discusión de fondo, ¿no? No, las discusiones acá, además, el señor Putin está demostrando que no es un, digamos, roedor chico, ¿no? No, O sea, no. es un pequeño, grande negociador. Habla poco, pero muy efectivo. Sí. Trump habla mucho y la verdad que no está dando pie Sí, con bola. no está, ese es el primer gran error. El segundo gran error son estos aranceles que ha anunciado hace 2 días de ponerle 25% de arancel a todo vehículo que entre a Estados Unidos, primero a los vehículos y dentro de un mes a todas las partes y piezas que entren a Estados Unidos de vehículos. Esto ha afectado al mundo, al final. Al mundo. A Alemania, a Corea, a Japón, a Italia, a sus aliados. México, por el lado de partes y piezas, y Canadá. y Canadá. Y entonces todos han reaccionado. El primero que ha reaccionado es el actual, perdón, primer ministro alemán, que ha dicho esto amerita contraataque. Wow. Esto ya lo estamos considerando un ataque a nosotros directamente, porque nosotros vendemos, ¿saben cuántos automóviles importa Estados Unidos al año? 8 millones de automóviles. De todos estos países, justamente, que son aliados políticos de los Estados Unidos. Entonces hay 8 millones de automóviles que el precio en el que va a subir cuando le pongan aranceles también a las partes y piezas, hay un cálculo que el precio subiría entre $4,000 y $10,000 el precio del auto que usa estas partes y piezas, porque no es que de aquí a mayo vas a poner fábricas a que hagan partes y piezas en Estados Unidos, que cada parte y pieza a veces tiene ciertas particularidades de diseño y técnica. Y además mucho impacto en la mano de obra en el costo. Bueno, y la mano de obra americana es costosa. Por supuesto. Entonces miren ustedes cómo se está complicando esto a tal punto que por el tema partes y piezas, con ese arancel de 25%, hoy día las acciones en la bolsa de Nueva York de General Motors han caído 7% y las de Ford 2%. ¿Por qué? Porque eso se abastece de partes y piezas de México y de Canadá. Y entonces la bolsa también ha reaccionado negativamente, por cierto, a estos anuncios del señor Trump. El tema es la consecuencia política, lo que puede venir en el mediano plazo, ni siquiera vamos en largo plazo. Así es. Por las elecciones de cámaras legislativas de Estados Unidos. Nosotros creemos, miren lo que vamos a decir, nosotros creemos que el deterioro de la economía y de la estabilidad política y sobre todo de la estabilidad jurídica que viene, porque fíjense, el señor Trump con todas sus órdenes está violando tratados de libre comercio, está violando acuerdos de la Organización Mundial de Comercio, está violando acuerdos multilaterales, está violando legislación aprobada en muchos territorios, es decir, está arrasando con el respeto a la legalidad. Sus órdenes legislativos, la legalidad inclusive, las decisiones dentro de Estados Unidos. Exactamente.
Lo que está haciendo además despidiendo personas en procesos que están violando totalmente Leyes laborales. los procedimientos de las leyes laborales. Entonces, ¿qué creemos nosotros? Creemos que en 2 años la economía americana va a sufrir tantas embates, llamémosle así, de todas estas decisiones del señor Trump, que cuando lleguemos a las elecciones de midterm, como se dice en Estados Unidos, que es dentro de 2 años que se elige al Congreso de los Estados Unidos senadores y representantes, y como la diferencia que hay hoy día, lo que ganó Trump en algún caso, por ejemplo, en el Senado es Un voto. un asiento de ventaja tiene en el Senado y muy poco también de ventaja en la Cámara de Representantes. Nosotros sospechamos que si esta locura sigue, dentro de 2 años las elecciones le van a decir al señor Trump. Va a perder la mayoría en las cámaras y se le cayó el gobierno, con la posibilidad inclusive que sea denunciado un impeachment en Estados Unidos. Por haber violado todas estas leyes. Y entonces, ojo, que este podría ser, creemos nosotros, un gobierno cortito, de 2 años nada más, de este segundo periodo del señor Trump, por lo que vemos y los efectos que esto está teniendo. Y finalmente el escándalo de Signal. Los chats son bien peligrosos. Los Signal, donde se ha filtrado totalmente la información de los ataques que iba a hacer la Fuerza Aérea Norteamericana sobre el Yemen, ¿no es cierto? Y entonces un periodista, un director de una revista, de una publicación, el Atlantic, recibió esta información y no le dio tanto peso hasta que vio que coincidía, que iba ocurriendo todo lo que él tenía, que les habían filtrado. Entonces en ese momento dijo, oye, un momentito, esta filtración es un tema de seguridad nacional. Primicia periodística. Exactamente, ¿no? Y entonces ahora, en una situación normal, cuando tuviésemos un país como Estados Unidos, con el poder compartido, porque la democracia dice que hay checks and balances, el Congreso de los Estados Unidos ya hubiese exigido la cabeza del ministro de Defensa de los Estados Unidos. Trump está viendo cómo hacer para defenderlo y evitar su caída, ¿no? Pero qué bien infantil el manejo que se filtre una conversación por chat. O sea, probablemente en estas épocas es muy fácil que se te vaya a ti mismo. Las capturas de pantalla comienzan a resultar. Aquí hay dos opciones. O alguien desafecto que ha... de dentro del gobierno. De dentro que ha filtrado, o un nivel de ineficacia absoluta en lo que a seguridad se refiere, ¿no? O sea, no era solamente el caso de Santibáñez y Canal 4. No. Imagínate a dónde llega esto, ¿no? Es increíble, pero esa es la situación de los grandes errores que está cometiendo el señor Trump y que creemos nosotros que le va a costar parte del gobierno, o sea, de su periodo presidencial, porque la sucesión es imparable, ¿no? Se va debilitando el referente derecha que toman los peruanos. Exacto. Y yendo en ese contexto, vamos a Argentina. Dios en mío. Argentina también está ocurriendo algo parecido con el referente Milei, ¿no? Sí, claro. Además, ya creo que todo el mundo es consciente de que el gran problema del modelo de Milei es no haber soltado el mercado cambiario al inicio de su gobierno, y hoy día tiene una moneda totalmente sobrevaluada y los distintos agentes económicos ya están pensando que lo que va a venir es una devaluación del 30%, que no es poco. Se empezó a especular el 30%, se ha trasladado a precios inmediatamente. Claro. Le va a afectar a la joya de la corona del gobierno. Que es la estabilidad de precios, la inflación. No, es que lo dijimos en un programa en Argentina cuando recién llegó este gobierno del señor Milei. Le dijimos, lo primero que tiene que hacer es soltar el tipo de cambio. Podría ser traumático, pero hubiera sido mucho más sencillo y más llevadero, ¿no? Así como se hizo en el Perú en el año 90. Y mira, y el soltar no ocurrió la catástrofe que se pensaba en el Perú en el año 90. Así es. Se quedó relativamente un precio bajo y se mantuvo largo tiempo ese precio bajo. Con la diferencia que si se les dijo, cuando nos preguntaron, que si ustedes sueltan el tipo de cambio en Argentina, sueltan el mercado, van a dar tal nivel de confianza que el récord
de dinero guardado por argentinos fuera de Argentina, Va a regresar. que es de 150.000 millones. Es una cifra difícil de creer y de imaginar que un país tenga, unos ciudadanos de un país tengan tanto dinero depositado fuera, que mucho de eso hubiese regresado y le hubiese dado la estabilidad que Milei necesitaba. Pero mucha soberbia, muy obsecuente, muy centrado a fijaciones que tiene, que es lo que lo ha llevado a esta situación. Y un equipo económico que ya estaba, que había estado corrido y demostrado su incapacidad con Macri, ¿no? Lógico. Sí, pues. Entonces, lamentablemente yo creo que se le va a desbocar el dólar. El Fondo Monetario va a llegar a destiempo con su ayuda. De todas maneras. Y con obligaciones inevitables con la liberación del tipo de cambio. Y yo te digo una cosa, yo creo que el Fondo Monetario está esperando que está ahí para después venir a apagar el incendio. Sí, creo que sí. De todas maneras. Porque tienen la duda que hagan lo que están prometiendo. Estoy prometiendo que sienten ingresos, sobre todo el tipo de cambio. Fácil es prometer, difícil es cumplir. Y eso es lo que no creen ya en el Fondo Monetario. Porque ya ha ocurrido. Y con un ministro de Economía, que es el actual ministro de Economía, en la época de Macri. Claro. Un último tema, antes de irnos al bloque. No, ya tenemos que... ¿Ya no? El siguiente bloque. En el siguiente bloque hay que tocar Turquía, que se está armando la de Dios es Cristo. Ahí regresamos. Miren, el bloque internacional que se ha extendido, el tema de Turquía es inevitable de poder tocarlo. Pero antes de irnos a Turquía, terminamos con Argentina. Dale, dale. Porque no solamente es el tema económico, no, por supuesto. Es el tema social. Lo que ha publicado a los 49 años que se cumplieron el lunes del golpe militar en Argentina es un negacionismo de Milei de los excesos del gobierno militar. Ha salido a decir, no son 30.000 muertos, son 8.000. ¿Tú crees que era necesario entrar en esa polémica? Me parece absurdo, ¿no? Claro, como que le dicen, le pide el cuerpo, ¿no? Le pide ser controvertido, le pide imitar a Trump, eso le pide el cuerpo. Innecesario, confrontacional, lo ha debilitado más aún. ¿Tú te imaginas que en el año 26, en estas elecciones, alguien salga a decir, no, con Sendero no murieron tantos, sino murieron tantos menos o tantos más? Discutir eso... Como dijo el líder, nosotros no matamos tanto. ¿Te acuerdas, no? O sea, pero por Dios, o sea, son cosas que ya... No deben ser ni tocadas, ¿no? Pero se cree, pues, arriba del bien y el mal, se cree Milei. Claro. Se cree un gran referente, se cree muy duro, odia lo que llama el socialismo y el comunismo. Eso le sale el forro. Sí, pues. No puede controlarse. Equivocadísimo. Mira, bueno. Y eso tiene una connotación peruana, porque en el año 76... ¿76? Había muchos peruanos estudiando en Argentina. Sí, claro. Médicos, sobre todo en medicina. Medicina, ingeniería y arquitectura. Tengo un compañero de promoción que terminó ingeniería y arquitectura. Y las universidades eran Buenos Aires, La Plata y Bahía Blanca. Ahí se estudiaba. Y dentro de los desaparecidos ha habido muchos peruanos, ¿eh? Los desaparecidos por la dictadura militar. Acá se toma con alegría, la derecha celebra, ya ve, está sincerando las cosas. Los militares no fueron tan malos como dicen. No. Acá se está olvidando que peruanos fueron desaparecidos en Argentina. Es un tema grave. Yo conozco muchas personas que regresaron de Argentina, que fueron a estudiar a Argentina, sobre todo medicina, más conozco ahí, y casi el 99% regresaron casados con lindas señoras argentinas que se han afincado acá en el Perú, pero no tenían la información que tú dices. Tengo compañeros de promoción del colegio en esa situación. Mira, increíble. Pero ahora sí vamos a Turquía. En Turquía, ¿qué es lo que está pasando? Hay un señor que ya está hace más de 20 años en el poder. 22 creo. 22 creo, Erdogan, sí, que ha ido repitiendo y repitiendo, y ahora ha decidido que quiere volver. La Constitución no se lo permite, pero él la va a cambiar, por supuesto, y tiene un gran candidato opositor, que es una persona además con mucho atractivo político, que es el alcalde de Estambul. De Estambul. Y entonces lo ha metido preso. Y se acabó. Me hace acordar, el general Odría hizo lo mismo en las elecciones del año 50. Metió preso a su opositor y lo soltó a los 14 días. Con su ministro del Interior, señor Esparza Sañardo. Exacto, ¿no? Es decir, los dictadores pues les encanta seguir en el poder
y perpetuarse, ¿no? Es Lo un que, gen fregado el que hay no ahí. contaba Erdogan es la protesta popular que se alzaba en Turquía. Exactamente. Y eso es algo que tiene en este momento muy preocupado al gobierno norteamericano. ¿Por qué? Porque evidentemente no puede presionar a Erdogan, que tiene muy buenas relaciones con Putin, ¿correcto? Y ahí es una pieza clave. Desde el año 45, la doctrina Truman siempre dijo en Estados Unidos, a Turquía hay que evitar que se vaya de las manos de la relación norteamericana. Y Trump hasta ahora no toma una decisión, pues no sabe qué decisión Es tomar. que Erdogan es equilibrista, pues habla con todos los lados. Exacto. Se inclina a un lado, luego se inclina al otro y se mantiene luego como un porfiado, ¿no? Regresa a su centro. Pero sí, pero las manifestaciones populares son fuertísimas. Realmente es Si un quiere tema. continuar en el poder va a tener que ser algún exceso va a tener que cometer. Van a venir excesos de todas maneras en Turquía y eso es lamentable. En otro sitio donde habrán excesos es en Bolivia, te cuento. La cosa se está complicando O sea, muchísimo. la carencia de dólares para importar las mínimas necesidades es grande. Ahora lo que está pasando es que lo que tienen de producto en Bolivia lo lleva a Perú, lo venden barato en Perú para hacer Caja de dólares. sus cholodólares, que son nuestros soles, ¿no? Y con eso importar en Perú y llevar combustible, imagínate, a Bolivia. O sea, es esta operación que daña por todos los lados a nosotros. Porque en primer lugar entra competencia a remate para levantar billete rápido. Por ejemplo, los criadores de porcinos en Puno están indignados porque entra porcino mucho más barato, ¿correcto? Por Entonces les tumba el necesidad vendo mercado. barato para recoger dinero. Exacto, para recoger continuar. dinero, pero al mismo tiempo compran un montón de cosas, entre ellos combustible. Entonces lo que compran que les falta en Bolivia está subiendo de precio en Puno. Entonces les está creando un desequilibrio de precios en la región sur tremendo por este problema tan serio que hay en Bolivia en este momento. Ahora hay un tema en discusión por el caso boliviano. ¿Habrá migración boliviana masiva hacia Perú por el problema político? Es un buen tema de discutir porque el boliviano es muy parecido al peruano, es emprendedora más que empleado. No va a otro país a buscar empleo. Ah, sí, claro, por supuesto. Entonces, Ahora, la información que yo tengo es que ya en la zona de Juliaca, en la zona de Ilave, se siente la presencia de población aymara, que es la más emprendedora de la zona, ¿no? De la región sur, extremo sur, y ya hay mucha actividad, digamos, de tipo comercial claro, por ahora, ¿no? en esencia son comerciantes, compra-venta de algo. Tienen un pequeño capital, pero muy agresivos en la venta. Muy agresivos. Han copado Tacna hace años y Arequipa. Claro. Y eso se llama Unicachi en Lima. Claro. Son también lo mismo. Y están Entonces, abriendo Unicachis. Entiendo que ya hay como 14 Unicachis. claro, o sea, los que vengan, no es el caso venezolano. Los que no, vengan vienen a hacer es una negocio. migración muy diferente. Claro, con muy una diferente. migración a hacer negocio que compite con gran parte de la economía informal peruana. Claro, va a haber informalidad boliviana e informalidad peruana. En competencia. En competencia. Ah, eso es nuevo, ¿eh? Eso es nuevo. Claro, ahora, para no irnos de Justicia TV, que es una sección siempre que debemos tener presente. Nuestro último tema. Claro, el tema de Keiko, Fuerza Popular, judicializado en investigación por la Fiscalía de la Nación. Caramba. ¿Qué va a hacer la señora Keiko? ¿Tú crees que se presenta en las elecciones del 26? Yo creo que quiere y Fuerza Popular no tiene otro candidato. No tiene alternativa, ¿no? Claro, no tiene otro candidato. Ahora, hay rasgado de vestidura, mira, me quiere sacar de carrera. Yo creo que se va a victimizar y le va a servir algo, ¿no? Va a decir, los caviares, la justicia caviar, mi insertar en el Ministerio Público, me quiere sacar de carrera. Entonces, pero ella dijo que no iba a correr. Pero es que ella ido contra el partido.
Sí, pues. Ahí cuando el partido lo quieren sacar es al partido. No, lo quieren hacer la misma de Antauro. Claro. Entonces, Sacarlo de raíz, claro, de la inscripción. Entonces la que denuncia es una de las deudas del caso de la Cantuta. Claro. Y la denuncia por el tema del comportamiento en las elecciones de 2021, de la denuncia del fraude, que nunca se demostró. Claro. Mete una complejidad en la Eso es un tema bien complejo, porque claro. nunca lo pudieron demostrar el fraude. Entonces vamos a ver cómo se comporta la Fiscalía, va a progresar, no sé si tomar decisiones antes de la elección, ella puede victimizarse, pero no sabemos en qué va a terminar esto. Ahora, siguiendo con el tema electoral que acabas de mencionar, el jurado, a raíz de la convocatoria de elecciones formal que ha hecho la presidenta, el jurado cerró la lista y los que estaban en camino, en proceso a formalizar su inscripción, quedaron fuera. 41 creo que han quedado. Así es, han quedado 41, ¿no? Ahora, de esos 41 candidatos tampoco no es que hay muchos todavía con claridad. Sí, ¿no? yo creo que no pasan de 5 o 6. Al final el zafarrancho combate va a ser brutal. Ahora, las alianzas, hay partidos, por ejemplo, el PPC. ¿Qué ha pasado al PPC? Se han caído sus precandidatos. 2 de 3. Claro, se fue González Solachea. Y sacaron a Sillones. ¿No? Que dicen que ha dejado la política, inclusive. ¿Sillones? Sí, eso. Bueno, debe estar muy adolorido, ¿no? El anuncio lo hizo Javier Bedoya, hijo, a decir, bueno, abandonado, se retiró el PPC, o mejor dicho, lo retiramos, ya va a abandonar la política también. Claro, es que he coincidido con otra cosa adicional de Fernando Sillones. Ha sido condenado en Ica. ¿En Ica? En Ica ha sido condenado por su gestión durante el gobierno cuando fue gobierno regional. Del 11 al 14, 2011 al 2014. Y que creo que en Ica tuvo muchos anticuerpos. Se peleó con todo el mundo, empezando con el partido que le dio al cargo, que era Fuerza Popular. Denunció a Fuerza Popular. Claro. Y luego se peleó con tirios y troyanos. Supuestamente él vendió que fue exitoso, pero abrió mucho frente. Si bien es cierto, esta sentencia de primera instancia también ya lo perjudica, porque a veces... Para cualquier opción política... Y inclusive para su absolución en segunda instancia. No es tan fácil cuando estás condenado en primera instancia. Sí, pues. Si hubiese hablando de una prisión suspendida, yo creo que la situación en la segunda instancia tiene que lucharla, porque si no puede terminar detenido. Santibáñez se fue. Se fue y quedó. Y debemos reconocer que nosotros dijimos que no creíamos que se iba. Sí, claro. Estábamos en error. Claro. Se han dado cuenta. Nosotros reconocemos cuando metemos la pata. Y bienvenido el error. Y bienvenido el error. Claro que sí. El tema es el sucesor. El sucesor era su viceministro. Claro, era viceministro, es parte del equipo, ¿no? Pero eso es extraño, ¿no? O sea, sacan a una persona porque supuestamente no ha hecho bien su trabajo y promueven al que era su segundo. Que es el operador del que era ministro. El que debía haber hecho el trabajo. Claro. Pero bueno, lo ponen y aparece unas fotos. El señor ministro actual, ex viceministro, juntamente con Gustavo Gorriti, presentando un libro promovido y financiado por IDL. Uy. Como no era que los Caviedes perseguían al ministro del Interior, el ministro del Interior no sabía eso. Claro que sabía. Entonces, ¿cómo era esto? ¿Realmente eran perseguidos los Caviedes? ¿O qué estaba haciendo el señor Santibáñez con su viceministro? Qué cosa tan extraña, ¿no? Y ayer corrió el rumor muy fuerte que obligó a Gustavo Arencibia, el premier, a salir y decir, no lo vamos a cambiar. Porque estaba hablando ayer que algún día después de haber juramentado, lo iban a relevar del cargo por caviar. Eso se ocurrió el rumor. Y tuvo que salir Gustavo Arencibia, no lo vamos a relevar. Le hemos dado nuestra confianza. Al día siguiente. Al día siguiente. Bueno. Qué increíble. Yo no tengo nada más. ¿Tú? No, ya, y además el tiempo nos ganó. Nos ganó, así ¿no? que nos veremos la próxima semana. ¿Tú crees que el aeropuerto lo van a autorizar no creo, en junio? Esto está con la prórroga de Trump. Nos vemos en la siguiente prórroga. Nos vemos en la siguiente prórroga. Un gusto de estar con ustedes hoy día. Cuídense mucho.